yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación del capítulo 9, Quanta cura. Pío IX, 8 de diciembre de 1864, que condena el naturalismo, el liberalismo, el indiferentismo, el comunismo y el socialismo. Condenación de la libertad de cultos. Al presentar su sílabus en la encíclica, como ya hemos visto, Pío IX empieza condenando particularmente el pretender, se abren comillas, aplicar a la sociedad civil el impío y absurdo principio llamado del naturalismo. Se cierran comillas. En aquella época ya había muchos que, se abren comillas, se atreven a enseñar que la perfección de los gobiernos y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne sin preocuparse para nada de la religión, como si ésta no existiera, o por lo menos sin hacer distinción alguna entre la verdadera religión y las falsas. Y contra la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar, mediante determinadas penas, a los violadores de la religión católica, sino en cuanto la paz pública lo exija. Se cierran comillas, número 3. Este artículo fue objeto de discusiones muy fuertes. Ahora bien, es exactamente lo que dice la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, del Vaticano II, con la única diferencia de que las exigencias del orden moral objetivo, que es el límite que pone Dignitatis Humanae a la libertad religiosa, son más estrictas que las de la paz pública de Quanta cura. Según Dignitatis Humanae, se tendría que reprimir a una religión que profesara la inmoralidad, que no es forzosamente contraria a la paz pública. Estamos ante un problema que algún día tendrá que resolverse. No puede ser que la Iglesia deje que un texto del concilio contradiga lo que dijo Pío IX de modo explícito. La contradicción es esta. Según Quanta cura, es deber del Estado reprimir las manifestaciones exteriores de las falsas religiones por el sencillo hecho de que su culto, al violar la religión católica, perjudica a la fe católica que profesa el pueblo en su conjunto en un país católico. En cambio, según Dignitatis Humanae, el Estado no puede intervenir contra cultos no católicos, salvo por razones extrínsecas, como para garantizar el respeto a los demás o a la moral pública. Este es el motivo de nuestra oposición a la Roma actual. En su última carta, el cardenal Sepper, que sucedió al cardenal Ottaviani y en ese momento era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, me ha escrito, se abren comillas, usted no tiene que criticar ningún documento del concilio, se cierran comillas. No quiere que mostremos que algunos de esos textos no corresponden para nada a la doctrina de la Iglesia. Cuando hemos enviado a Roma documentos que explican nuestra postura, sobre todo las 5 o 6 páginas publicadas por la revista Itinéraire Monseñor Lefebvre y el Santo Oficio, del número 233, mayo de 1979, no hemos recibido ninguna respuesta. Si no nos responden es porque no pueden refutar nuestros argumentos. Pero estemos persuadidos de que un día Roma reconocerá que en los textos del concilio hay cosas inaceptables y por consiguiente va a tener que cambiarlos. Lo que es grave es que lo que vemos que sucede ahora es lo que condenaron los papas en el siglo pasado.
Pío IX, lo mismo que Gregorio XVI en 1832, denuncia a los que, se abren comillas, con esta idea de la gobernación social absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea en extremo perniciosa a la Iglesia Católica y a la salvación de las almas, llamada por Gregorio XVI, nuestro predecesor de feliz memoria, locura. Esto es, que la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental. Se cierran comillas, número 3. Pero precisamente eso es lo que dice el concilio, que todos pueden practicar su religión. ¿Quién tiene entonces la razón? Nosotros nos atenemos a la doctrina expresada por Gregorio XVI, Pío IX y repetida después por León XIII, San Pío X y Pío XII. Cuando nos dicen, ¿estáis contra el magisterio de la Iglesia?, respondemos, todo lo contrario. Pero como nos apegamos al magisterio de todos estos papas, no podemos aceptar los errores que se nos enseñan hoy. Y si nos dicen, cada magisterio corresponde a su época, Pío IX ya pasó hace 1 siglo y medio, en ese caso ya no habría ningún magisterio. Si el de Pío IX no vale nada, ni tampoco el de sus predecesores, ni el de los que le siguieron, el de hoy no valdrá nada dentro de 10 años. En ese caso, ¿a dónde anclarse? ¿Dónde está la verdad? La Iglesia ocupada. Durante 20 siglos la Iglesia ha afirmado siempre lo mismo, fiel a su mensaje y a la tradición. Desde hace 3 o 4 siglos, el liberalismo ha ido ganando poco a poco a la sociedad. En el siglo XX ha entrado en la Iglesia y ahora se ha ganado a la jerarquía. Prácticamente el demonio y los masones han llegado a penetrar hasta la cima de la Iglesia y a hacerle enseñar cosas que antes condenaba. Por supuesto que la Iglesia no puede equivocarse ni cambiar, pero puede verse invadida por personas que no son de ella. La han invadido y ocupan puestos importantes, pero no son de la Iglesia. Estamos presenciando una verdadera ocupación, como escribe Ploncard de Assac en su libro La Iglesia ocupada. Es verdad, Roma está ocupada. Los papas débiles, más o menos liberales, se han dejado guiar por esa gente. Ya no tienen valor para reaccionar y vacilan, puesto que ellos mismos no tienen una doctrina firme. Por eso el mal sigue progresando y causando estragos. Juan Pablo II, que parecía enérgico, no tiene el valor necesario. Expresa deseos, pero no consigue realizarlos ni imponerlos. Tiene miedo de los que en Roma dicen que ya no existe la tradición. Mientras el Papa no los eche de Roma, no hay esperanzas de que veamos un cambio. Sufrimos y la Iglesia sufre una verdadera pasión. Esta es la situación actual. De ahí la utilidad de conocer bien el mal. Hay que volver a leer la historia del liberalismo del padre Manuel Barbier, que ayuda a comprender la situación actual. La crisis no ha llegado en el lapso de 10 años. Empezó en el siglo XVI. El humanismo y el protestantismo contenían los gérmenes del laicismo. Cuando los hombres se rebelaron contra Dios y decidieron secularizar y desacralizar los estados, echando a la Iglesia y a nuestro Señor de la sociedad civil. Hoy, esa desacralización ha pasado a la Iglesia. Se desacralizan los altares, la misa y todas las ceremonias. Aparece muy claramente que en las nuevas misas ha desaparecido el sentido de lo sobrenatural, de lo sagrado y del misterio. Es algo vacío, hueco y teatral. Es todo exterior. Hace poco un vicario me dijo en México, la religión progresista es una careta. Detrás de ella no hay nada. Apeguémonos a las verdades enseñadas por los papas que fueron valientes en su tiempo.
la codicia de los bienes materiales y la teología de la liberación. Pío IX muestra las consecuencias sociales del error que consiste en dejar de lado a la religión. Se abren comillas. Cuando en la sociedad civil es desterrada la religión y aún repudiada la doctrina y autoridad de la misma revelación, también se oscurece y aún se pierde la verdadera idea de la justicia y del derecho, en cuyo lugar triunfan la fuerza y la violencia. Se cierran comillas, número 4. La sustitución de la fuerza moral y espiritual por la fuerza material es lo que estamos presenciando en los países socialistas. Se abren comillas. ¿Quién no ve y no siente claramente que una sociedad sustraída a las leyes de la religión y de la verdadera justicia no puede tener otro ideal que acumular riquezas, ni seguir más ley en todos sus actos que un insaciable deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu, sirviendo tan solo a sus propios placeres e intereses? Se cierran comillas. Número 4. Estas son las ideas que más o menos han pasado a la Iglesia. Por ejemplo, la teología de la liberación es una codicia inyectada en las almas y en los corazones de la distribución de la riqueza y de un nivel de vida como si eso contara antes que todo lo demás, de modo que la religión tuviera que estar al servicio de esa codicia y los sacerdotes solo tuvieran que predicar esto. Todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades y gozar de lo mismo. ¿Quién habla entonces de la vida eterna? ¿Qué es ese falso paraíso en la tierra que nunca existirá? Estamos de acuerdo que hay injusticias y hay que denunciarlas para recordar a cada uno su deber, pero no olvidemos que las sociedades modestas, alejadas de la civilización moderna, tienen un mejor equilibrio de vida. Nos parecen demasiado pobres o miserables. No hay radio ni televisión y visten pobremente, pero trabajan y tienen sus campos y sus bosques y construyen sus casas, quizás no muy confortables, sin sillones para estirarse a la americana. Pero esas personas viven bien, son felices y saben abrirse a las cosas religiosas porque no están demasiado apegados a lo material. Por desgracia, a menudo los amuletos reemplazan a la religión, pero si se consigue echar esas cosas y enseñarles la religión cristiana, se puede hacer de ellos unas personas equilibradas y felices. Lo importante no es buscar las riquezas ni la comodidad. La destrucción de las órdenes religiosas y de la educación cristiana. Pío IX prosigue, se abren comillas. Por ello esos hombres, con odio verdaderamente cruel, persiguen a las órdenes religiosas tan beneméritas de la sociedad cristiana, civil y aún literaria, y gritan blasfemando que aquellas no tienen razón alguna de existir, haciéndose así eco de los errores de los herejes. Como sabiamente enseñó nuestro predecesor de venerable memoria Pío VI, la abolición de las órdenes religiosas hiere al estado de la profesión pública de seguir los consejos evangélicos, hiere a una manera de vivir recomendada por la Iglesia como conforme a la doctrina apostólica. Finalmente, ofende aún a los preclaros fundadores que las establecieron inspirados por Dios. Se cierran comillas. Número 4. Evidentemente, estas órdenes religiosas vivían en la sencillez, la pobreza y la renuncia a los bienes de este mundo, pero claro, eso es tan contrario a los principios de la sociedad moderna que había que acabar con este ejemplo molesto para la propagación de las ideas modernas. Por desgracia, ahora son las órdenes religiosas las que se destruyen a sí mismas. Desde el concilio, muchas han suprimido prácticamente la pobreza, la obediencia y a veces la castidad.
Ya ni siquiera se puede acusar a los enemigos de ser los responsables. De ahí la necesidad de restaurar las órdenes religiosas, benedictinos, capuchinos, dominicos, para volver a dar el ejemplo de la santidad al mundo que tanto lo necesita. Se abren comillas. No contentos con que la religión sea alejada de la sociedad, quieren también arrancarla de la misma vida familiar. Apoyándose en el funestísimo error del comunismo y socialismo, aseguran que la sociedad doméstica debe toda su razón de ser solo al derecho civil y que, por lo tanto, solo de la ley civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos y sobre todo el derecho de la instrucción y de la educación. Se cierran comillas. Número 5. Quieren el derecho al divorcio y por lo tanto, dice el Papa, hay que negar también a los padres y a la Iglesia la educación de la juventud para así depravarla. Infalibilidad de la encíclica. Después de haber expuesto los errores, Pío IX concluye no sin antes haber mencionado que habla en virtud de su poder apostólico. Se ha discutido mucho para saber si esta encíclica tiene el sello de la infalibilidad, pero está claro que, para presentar su sílabus, el Papa no solo invoca su autoridad apostólica, sino que usa palabras que emplearon los papas cuando quisieron proclamar infaliblemente una doctrina. Se cumplen todas las condiciones para que el texto de esta encíclica esté marcado por la infalibilidad. Estos criterios desde el Concilio Vaticano I, Pastor Eternus, son que quede comprometida la autoridad apostólica, que se refiera a materia de fe o de costumbres, uso de términos exactos para la definición de una doctrina y la intención de obligar a todos los fieles. El mismo Pío IX, en el texto, puso entre comillas los párrafos que revisten infalibilidad. Leamos lo que escribe a continuación Pío IX. Se abren comillas. En medio de esta tan grande perversidad de opiniones depravadas, nos, con plena conciencia de nuestra misión apostólica y con gran solicitud por la religión, por la sana doctrina y por la salvación de las almas a nos divinamente confiadas, así como aún por el mismo bien de la humana sociedad, hemos juzgado necesario levantar de nuevo nuestra voz apostólica. Por lo tanto, todas y cada una de las perversas opiniones y doctrinas determinadamente especificadas en esta carta, con nuestra autoridad apostólica, las reprobamos, proscribimos y condenamos, y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de la Iglesia como reprobadas, proscritas y condenadas. Se cierran comillas. Número 7. El Papa exhorta luego a los obispos a que recuerden a sus fieles lo que ha dicho y acude a la oración. Se abren comillas. Por lo cual queremos excitar la devoción de todos los fieles para que, junto con nos y con vosotros, en el fervor y humildad de las oraciones, rueguen y supliquen incesantemente al clementísimo Padre de las luces y de la misericordia, y con plena fe recurran siempre a nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió para Dios con su sangre, y con fervor pidan continuamente a su corazón dulcísimo, víctima de su ardiente caridad hacia nosotros, para que con los lazos de su amor todo lo atraiga hacia sí. Hemos determinado abrir con apostólica liberalidad a los fieles cristianos los celestiales tesoros de la Iglesia confiados a nuestra dispensación, a fin de que los mismos fieles, más fervientemente encendidos en la verdadera piedad y purificados por el sacramento de la penitencia de las manchas de sus pecados, con mayor confianza
dirijan a Dios sus oraciones y consigan su gracia y su misericordia. Se cierran comillas. Luego el Papa abre un año jubilar. Se abren comillas. Nos concedemos una indulgencia plenaria en forma de jubileo que se gane en el espacio de un mes durante todo el año próximo de 1865. Se cierran comillas. Lo cual indica qué importancia quiso dar el Papa Pío IX a esta encíclica que hoy se considera retrógrada y anticuada.